Los refrescos sin azúcar causan cáncer. Los refrescos sin azúcar dañan tu microbiota intestinal. Esto probablemente sea lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas a una persona hablar sobre los refrescos sin azúcar. Este miedo sin fundamento o pues básicamente sin fundamentos fuertes o bases científicas realmente de jerarquía que se han ido fundamentando a lo largo de los últimos 10 o 15 años incluso. Así que quédate a este video para poder descifrar juntos y poder ir acabando con estos mitos que tienen alrededor del consumo de bebidas con edulcorantes en lugar de azúcar. El hecho de que en este punto, dado a muchísima desinformación relacionada al consumo de bebidas con edulcorantes o la versión light o sin azúcar de los refrescos, ha generado que muchos médicos o nutriólogos impidan o nieguen el uso o que sea una opción para los pacientes para un proceso de pérdida de grasa, siendo que son una excelente herramienta para sustituir el consumo de las versiones estándar o las versiones con azúcar. Esto no quiere decir, ni les estoy diciendo que su principal fuente de hidratación o su principal fuente de consumo de líquidos sean refrescos, obviamente. Esto queda más de sobra decirlo que tu principal fuente de hidratación a lo largo del día tiene que ser agua convencional, agua natural. La mayoría de estos miedos sin fundamentos o mitos relacionados a su consumo datan a un estudio que fue realizado en ratones, que por el simple hecho de haber sido realizado en otra especie, pues no se puede extrapolar inmediatamente hacia el ser humano. Por eso hay que descartarle algo de jerarquía o de veracidad a este tipo de estudios. Segundo punto muy importante, el tipo de animal que utilizaron en este estudio se confirmó e incluso se evidenció que fue una rata, una especie de ratones que tienen predisposición a desarrollar de por sí cáncer. Y punto súper ultra más importante que no se menciona mucho, las dosis que se estuvieron utilizando en los ratones. Fueron industriales estas dosis que utilizaron, y si utilizamos de referencia las dosis que sugieren como básicamente que tendrías más probabilidades de generar tumores en ser humanos, fueron de 4,000 miligramos de aspartame por kilo al día. Es decir, una persona en promedio que pese 70 kilos tendría que estar consumiendo 280,000 gramos de aspartame diarios, 280,000 miligramos de aspartame para supuestamente tener la probabilidad de desarrollar tumores. Una lata pequeña de refresco sin azúcar tiene 140 entre 150 miligramos de aspartame. Si hacemos la conversión, estaremos hablando de una cantidad absurda, imposible de alcanzar de aspartame en refresco. Entonces, realmente esta observación o este experimento que se realizó tiene muy poca sustentabilidad cuando ya estamos hablando en un campo real. Para empezar, en un ser humano y en un consumo real de personas. No sé ustedes, pero yo jamás he conocido una persona que pueda consumir más de 100 latas de refresco sin azúcar. Entonces, ¿me estás sugiriendo que debo de consumir refresco todo el tiempo, todo el día? No, por supuesto que no. Simple y sencillamente estoy tratando de compartirles la idea de que realmente muchas veces las indicaciones que se dan a los pacientes es a raíz de algo sin fundamentos verdaderamente contundentes, simple y sencillamente por un malentendido o porque simple y sencillamente ven el título de la investigación, ven la sinopsis y no se detienen siquiera a analizar cómo fue realizado este estudio, que desgraciadamente esto es muy común en la comunidad científica y en los divulgadores científicos actualmente. Y que desgraciadamente esto termina haciendo que muchos nutriólogos y muchos médicos a nivel mundial no den opciones que verdaderamente son buenas para los pacientes para dejar el consumo de, en este caso en específico, bebidas azucaradas, que sí hay evidencia de sobra de su consumo causa problemas a la salud humana. Repito, no te estoy diciendo que las bebidas sin azúcar sean saludables y que tengas que consumir o basar tu hidratación diaria en ellas. Simple y sencillamente que son un buen proceso, un buen intermediario a ya consumir completamente agua natural, y que sin duda alguna es una mejor opción a consumir bebidas con azúcar o, en este caso, refrescos con azúcar. Otro punto que cabe recalcarlo, el estudio que les mencioné, que va a estar apareciendo por aquí,
menciona que previamente, como les había comentado, que la raza, la especie de roedor que se utilizaron ya tenía predisposición a desarrollar tumores. Entonces cabe la posibilidad, está ahí la posibilidad de que realmente la razón por la que hayan desarrollado tumores los roedores fue por simple predisposición genética y no por la exposición que tuvieron al aspartame o a los edulcorantes. Entonces, vuelvo a repetir, no creen en todo lo que vean en internet. Siempre tiene que estar basándose en evidencia científica, como es este caso. En este momento no hay evidencia científica de alta jerarquía, de alto valor, que indique que haya una relación entre el consumo de edulcorantes y el desarrollo de cáncer. Porque si nos vamos literalmente esta línea de investigación, podemos encontrar estudios que sugieren que el consumir agua natural incluso genera cáncer o que hay toxicidad por consumir agua natural. No se asusten, no entren en pánico, simple y sencillamente quiero que se den cuenta de que muchas veces las indicaciones o la mayor cantidad de sugerencias que se dan al día de hoy, tanto nutricionales como médicas, están basadas en mitos, están basadas en estudios que no tienen tanto valor ni que tienen muchos problemas en su metodología. En la mayoría de los casos es una muy buena opción el consumir refrescos sin azúcar por encima de las versiones estándar, las versiones que tienen jarabe de alta fructosa y que tienen azúcar. No estoy diciendo que sean saludables, repito, porque no tarda en salir el médico, el nutriólogo extremista diciendo, no, es que también daña la microbiota intestinal. Pues realmente también es un tema que podemos tocarlo, por supuesto que sí. Para que lo sepan, la mayoría de estudios que hay actualmente en cuestión de la microbiota intestinal está en pañales. No se sabe realmente a ciencia cierta cómo funciona. Apenas lo estamos descubriendo, apenas estamos considerando y contemplando la importancia que tiene la microbiota intestinal en la salud humana, ¿de acuerdo? Obviamente, conforme vayan pasando los años de aquí en adelante, pues vamos a ir investigando más y vamos a saber cómo se afecta o se beneficia la microbiota. Además, un punto súper importante que tenemos que contemplar y comprender, realmente la mayoría de los estudios realizados en ratas, en animales, pues tienen un poco nivel jerárquico porque es un ser completamente distinto en cuestión de la función metabólica que tienen con el ser humano. Y desgraciadamente la gran mayoría de los estudios que relacionan el daño intestinal a la microbiota intestinal, mejor dicho, es hecha en otros animales. Y los que están relacionados con humanos, pues genuinamente analizando la metodología que utilizan, pueden haber muchos factores que realmente sean los que provoquen el daño a la microbiota intestinal y no necesariamente los edulcorantes o los metabolitos de los edulcorantes. Un metabolito pues se podría considerar como el desecho o al proceso de desecho cuando se están metabolizando estos productos o estos componentes, lo cual es de lo más bajo en la jerarquía de los estudios. Es que, Héctor, tú quieres que consumamos refresco en lugar de agua. No, por supuesto que no. Simple y sencillamente, les repito, es para que dejen de tener miedo y paranoia literalmente sin sentido a este tipo de bebidas, siendo que son una genuina opción para lograr el cambio, empezar el cambio al menos. En conclusión, a menos de que seas una rata, no te preocupes. Y a pesar de que fueras una rata, tendrías que estar consumiendo cantidades absurdas de refrescos sin azúcar para ver alguna alteración o una posible alteración. Y por último, las dosis diarias aceptadas de aspartame en este caso es de 40 a 50 miligramos por kilo de peso diariamente. Suponiendo que seas una persona de 70 kilos, pues podrías estar consumiendo tranquilamente, sin ver ningún tipo de riesgos, 3.500 miligramos de aspartame diarios. Y suponiendo que una latita de 355 mililitros tiene 125 miligramos de aspartame, pues estaremos hablando de que prácticamente podrías estar consumiendo entre 20 y 30 latas de refrescos sin azúcar. No te estoy diciendo que las consumas, solo para que vean las dosis que están dentro del rango saludable, que es mucho, es mucho. De hecho, la gran mayoría de países, bueno, mejor dicho, un gran número de países consideran seguro el consumo de aspartame. Repito, no es para que te tomes 30 latas de refresco sin azúcar al día, simple y sencillamente para que genuinamente le pierdan el miedo.
Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Espero que les esté gustando muchísimo la información, este nuevo objetivo y proyecto que tenemos desarrollando para ustedes. Y por acá les voy a dejar las bibliografías que estuvimos utilizando para que les den una checada y tengan pues su propio punto de vista. Así que recuerden, no se dejen engañar y siempre sigan la evidencia científica de alta jerarquía. Hasta luego, cuídense.